Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos escuches, a la hora que nos escuches. Aquí estamos en una transmisión más de Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Ivonne. Eh, pues bueno, hoy tenemos un tema interesante. Pero antes decir que estamos aquí en Restaurando al Ser, en este espacio físico etérico donde te acompañamos en tu recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Y con herramientas técnicas y un montón de cosas para poderte ayudar en este proceso de cambiar creencias, paradigmas, cuestionar, curiosear en tantas cosas. Y bueno, hoy es uno de esos días en donde podemos cuestionar y curiosear un tema muy interesante que yo creo que nos atañe a todos los seres humanos en el planeta, porque vamos a hablar del personaje más famoso de la historia, de la historia reciente conocida de la humanidad, ¿no? Yo creo que este personaje ha tenido injerencia en todos lados. Es alguien muy importante. Lo quiero mucho, es uno de mis referentes principales en la vida. Así que, ¿de quién vamos a hablar hoy, Eduardo? Jesús. Así es. Ok, muy ¿Qué, bien. qué, qué nos quieres contar de él en este día? Uy, pues esto sí va para largo, ¿eh? Esto, ah, de esto sí hay muchísimo. Vale, pues como tú dijiste, sí, es el personaje más popular de los tiempos recientes, entonces por lo tanto hay tantas cosas que se dicen de él y tantas cosas que compartir y tantas cosas que clarificar, porque también muchas cosas que se dicen pues no son ciertas o son tomadas de manera literal cuando en realidad eran cosas en doble sentido o de algo que tenían referencia a simbolismo. Y, Ujú, y bueno, antes de empezar, creo que este va a ser un tema muy delicado para algunas personas, para otros no tanto, pero eh, antes de ujú, empezar sería, bueno, me gustaría decirles que las personas que son muy religiosas, que todo lo que voy a decir lo voy a decir con mucho respeto para todos, pero tampoco voy a restringirme a decir cosas que solo sean para agrado de todos. Voy a decir lo que realmente creo basado en información que yo he recibido principalmente de los seres de dimensiones superiores, pero no voy a detenerme solo por tratar de quedar bien con la audiencia, ¿vale? Pues así soy yo, entonces no me gusta ujú, saber la verdad o lo que yo entiendo como verdad y no necesariamente lo que es popular. ujú, Y bueno, pues empezamos a hablar de Jesús y bueno, como digo, con respeto para los que son muy religiosos y recuerden que esto es solamente un punto de vista. Esto no quiere decir que es la verdad absoluta, esto es solamente información que yo he recopilado y tal vez otras personas tienen un punto de vista diferente y tal vez Yvonne tiene también algunos comentarios que decir, porque yo sé que ella conoce este tema. Entonces vamos pues bueno, vamos a eso. La historia que se cuenta de Jesús en la Biblia es una cosa y lo que realmente pasó es otra. Pero hay cosas que se tomaron de manera literal cuando en realidad era simbolismo. Más tarde hablamos de algunos ejemplos y también hubo mal traducciones. Entonces, vamos a tomar algunos ejemplos de cómo se tradujeron algunas cosas en el pasado que hicieron que le diera un sentido totalmente a las palabras y a los mensajes de Jesús. Jesús fue planeado, no fue, esto viene mucho atrás, viene atrás de Egipto y antes de Egipto viene de Atlantis. Entonces podemos hablar de todo esto. Jesús ujú, no fue un personaje normal, por así decirlo, fue alguien que se planificó. En teoría, bueno, no sé cuál sería la palabra más adecuada, pero
Esta idea de que vino a salvar la humanidad, pues sí, en realidad fue planeado para eso, pero la historia que se entiende ahora de que vino a, que es el Salvador, se toma como con un significado un poquito diferente. Mm, Yo y mucha gente que está metida en este tipo de temas, pues critica mucho a la iglesia. Ahora hay que dividir aquí algo que es muy importante. Cuando decimos iglesia, una cosa es la parte religiosa, la información, y otra cosa es la institución en sí, ¿vale? Entonces, cuando alguien critica a la iglesia, se refiere principalmente a la institución, porque la institución es la que está forzando la información para que sea aceptada de esa manera. Ahora, si tú haces a un lado a la institución que te forza a entender los mensajes de esa manera tan estricta y te enfocas en la información sin que nadie te diga tienes que entenderla de esta manera, tú la agarras a tu manera, es posible que se entiendan muchas cosas, aunque muchas cosas están sacadas de contexto, no se pueden entender. Que prácticamente es la información que hablamos Ivonne y yo. Entonces Jesús era un personaje real. Muchos seres de dimensiones superiores lo hablan de él, han hablado de él y lo toman como un personaje real. Ahora, yo sé que hay mucha gente que piensa que él no existió. Yo pienso que sí existió. Los pleiadianos, todos los seres allá afuera, lo que pasa es que ellos tienen tienen como bases de datos. Ahora, imagínense que así como nosotros tenemos el Internet, tenemos Wikipedia, que no es muy real, la verdad, pero bueno, porque está controlado, pero imaginemos que un Wikipedia un poquito más real, entonces ellos tienen acceso a ciertas bases de datos que tienen ya sea por raza, pero también por cuestión de grupos. Entonces muchas razas pertenecen a la Federación Galáctica. Entonces la Federación Galáctica tiene su propia base de datos que comparten todas las razas. Por ejemplo, entonces en esas bases de datos está la historia de Jesús y cómo influenció a la Tierra y todo eso, no la historia que cuenta la institución, la iglesia. Ahora, bueno, pero también he escuchado comentarios, por ejemplo, de los pleiadianos que dicen que así literalmente dicen, bueno, pues ellos mienten en todo, ya ni siquiera sé si lo que dicen de Jesús es real o no. Pero bueno, esto lo digo solo para que se entienda que hay muchos puntos de vista. La mayoría de los seres con los que yo he hablado o he escuchado alguna información han hablado de Jesús, para ellos sí existió, para mí también, pero no es exactamente como se describe en la Biblia o como describe la iglesia, las instituciones. Ahora también hay que entender que no solo la iglesia católica o los cristianos, hay que entender que el cristianismo está dividido en muchas partes, ¿vale? Porque se sabe que existe el cristianismo, el catolicismo, que en México el catolicismo es muy fuerte, pero el catolicismo es como una rama. Hagan de cuenta que es el cristianismo y tiene subdivisiones, que está el catolicismo y los ortodoxos y muchas otras cosas más, que son como prácticamente lo mismo, pero con un sabor diferente. Entonces vamos a hablar del cristianismo en general, que si lo juntamos todas estas ramas, el cristianismo en sí es la religión más popular del mundo. Entonces tiene gran influencia en lo que piensa la mayor parte del mundo, por lo tanto lo que manifiesta la gente. Ahora, la Biblia y la historia de Jesús se hizo popular porque la gente hablaba de él, por las cosas que hizo. Más tarde hablo de por qué se planeó y cuál era y cómo se preparó, pero hay que entender que Jesús era muy popular. La gente empezó a hablar de él por las cosas que hacía, porque la gente entendió que habían posibilidades diferentes de hacer cosas diferentes. Y la gente empezó a hablar de él. Entonces lo que empezó a suceder es que por cuestión de estrategias políticas en aquella época, los romanos tomaron esa historia de Jesús, la juntaron con muchas otras historias y crearon lo que se entiende como es la Biblia. Ahora, la Biblia ha cambiado muchísimo desde ese entonces, pero la idea original al principio era tomar una historia popular, que era la historia de Jesús, y la mezclaron con otras cosas y crearon para ganar popularidad. Imagínense que
Es que en la actualidad sería algo similar a como si hubiera un evento grande, no sé, un artista famoso que se hizo extremadamente famoso y todos hablan de él sin parar. Y de repente un político agarra la imagen de él y empieza a contar la historia de él, pero le agrega algunas cosas, entonces se agarra de esa popularidad de esa persona para atraerla a ellos mismos. Y esto es lo que hizo el Imperio Romano para ganar popularidad en aquella época. Fue una estrategia política, pero esa estrategia política se ha mantenido, o sea, que se ha hecho muy, muy fuerte y se ha esparcido por todo el mundo porque pues Roma se esparció y sigue en poder. Ahora, actualmente tenemos lo que se conoce como la Biblia, que es la principal manera de distribuir la información de Jesús, o lo que la mayoría de la gente cree, pero mucha gente tal vez no sabe que antes existían. La Biblia es un libro formado de muchos libros, y en algún momento, bueno, 1684, para ser exactos, la iglesia, la institución, decidió que algunas informaciones que estaban ahí no les convenía, que la gente no debería creer eso. Entonces simplemente decidieron agarrar 14 libros exactamente del Antiguo Testamento, agarraron 14 libros. Recuerden, la Biblia es un libro formado de otros libros. Entonces agarraron esos 14 libros y los desecharon y se creó el Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento es más correcto, por así decirlo, que el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento ya lo hicieron más enfocado a aquella época. Estamos hablando en 1684 y originalmente se había creado pues hace casi alrededor de 2000 años. Y lo interesante de esto es que esta información, como digo, vienen de otros libros. Y estos libros era información que venía de, imagínense que estamos en la época romana y los romanos obtuvieron información de Grecia, de la antigua Grecia. Y la antigua Grecia tomó información de Egipto. Pero lo de Egipto viene de Atlantis. Es decir, alguna información es real, solo que la manera en que se ha traducido o que se ha interpretado ha cambiado. Pero si le damos un buen contexto, se entiende que muchas cosas que están en la Biblia son reales, solo tomadas fuera de contexto. Más tarde hablamos de algunos ejemplos porque hay muchísimos. Y tiene que ver mucho con simbología, tiene que ver mucho con lo que realmente pasa aquí en la Tierra o allá afuera. Pero recuerden que como se eliminaron esos 14 libros, pues mucha información quedó fuera, porque en esos 14 libros había un libro que era el libro de Enoch, que hablaba de gigantes. ¿Y quién eran los gigantes? Pues seres altos, porque la iglesia decidió que no era buena idea que la gente supiera que existieron seres altos en la antigüedad, porque la gente podría empezar a creer en extraterrestres. Y la idea era mantener a la gente incrédula. También hubo un tiempo en que se hablaba de la reencarnación. Entonces, antes la iglesia sí aceptaba la reencarnación, ahora no, pero en algún momento sí. Lo que empezó a pasar es que mucha gente decía, bueno, pues sí me voy a morir, pero voy a regresar, entonces ¿de qué me importa? Pues me mato. Y se mataban. Y la iglesia lo empezó a ver como algo peligroso porque empezaba a perder mucha gente. Entonces quitaron esa parte de la Biblia y dijeron, no, 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 la reencarnación no existe, ya no existe. Pues ya no se maten, los necesitamos. O sea, pues para que les hagan agricultura y todo esto, ¿no? Entonces, por eso es la razón principal por la cual en la actualidad la iglesia no acepta la reencarnación, porque tal vez no quieren que hayan suicidios masivos, no lo sé. Pero esa fue una de las principales razones por la cual lo quitaron. Ahora, la historia de Jesús habla principalmente de la vida de Jesús en dos partes. Cómo creció y de repente, así mágicamente, un día regresó y ya sabía muchas cosas. Entonces, ¿qué pasó entre esa época entre Jesús? Porque la Biblia habla mucho de cuando Jesús era niño, que era un niño que vivía en un pueblo, que quería ser carpintero y muchas otras cosas.
hasta los 12 años. Después de los 12 años, ya no se habla nada de Jesús y de repente aparece cuando tenía como 29 años. Ahora, ¿qué pasó en la vida de Jesús entre los 12 y los 29 años? Si buscan la Biblia no van a encontrar nada. ¿Por qué? Bueno, esta parte, la parte perdida, por así decirlo, de la vida secreta de Jesús. Y como digo, más tarde hablo de por qué se planificó Jesús. Pero en esta época, entre los 12 y los 29 años, Jesús tuvo como un tipo de entrenamiento en, y no fue en Egipto y no fue en Israel, no sé, en el Himalaya. Ahora hay que entender, más tarde explico el por qué, pero hay que entender que Jesús era una persona que tenía tenía visiones, podía ver muchas cosas. Su tío, José de Arimatea, él también, y él le ayudaba mucho. Y, y más tarde hablo de dónde vienen estos personajes, Ujú, porque los padres de Jesús y el tío y la abuela tienen mucho que ver en el entrenamiento de Jesús. ujú. Ahora, el tío que es José de Arimatea, no sé si así se dice en español, creo que sí. Sí, Sí. ok. Eh, bueno, Jesús tuvo visiones cuando todavía estaba en Medio Oriente. Le dijo que tuvo visiones de un lugar, él sabía exactamente a dónde ir. Él sabía qué montaña, qué persona, dónde encontrarlo. Y su tío le creyó, le dijo, pues entendió el mensaje, ¿no? Entonces dijo, pues yo te llevo. Y se fueron y encontraron cerca de la India, a un personaje que es conocido, se llama Mahavatar Babaji. Mm, Él fue el maestro de Jesús, ahora él es un hindú, o es hay imágenes de él, ujú, no sé si mucha gente lo conoce. sí, Él fue como el maestro de Jesús. Y los sirios, bueno, es que los sirios tuvieron mucho que ver con esto. Entonces los sirios le dieron esos mensajes a Jesús para que él fuera mm, al Himalaya con este personaje a entrenar. Y es por eso que él estuvo entrenando ahí y regresó a Medio Oriente con todo el conocimiento que ya tenía, porque lo obtuvo de su maestro en el Himalaya. Ahora, Jesús hizo muchas cosas que no aparecen en la Biblia. Por ejemplo, él viajó mucho, viajó a Francia, viajó a Inglaterra. Incluso él empezó la primera iglesia en Inglaterra. Pero bueno, vamos a seguir con, más tarde hablamos de esas cosas. Vamos a enfocarnos en la poco a Biblia. poco. Sí, 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 es que tanto. Entonces me voy por un lado y luego por otro, pero se va entendiendo, ¿no? Y bueno, y Ivonne, ¿tú quieres agregar algo? No, ¿No? vamos Vamos caminando. bien. Lo que pasa es que hay muchas cosas Sí, que hay que ir hablando, pero primero vamos como en la columna vertebral y ya después sí, 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 vemos. porque Ajá. después volamos aquí. Y bueno, ahora hay que entender que había muchísimo simbolismo. Por ejemplo, el, bueno, nunca se han puesto a pensar. Quiero clarificar que cuando lo hablo de la iglesia, estoy hablando de la institución, que desde Ujú, mi punto de vista ha traído cosas buenas a la humanidad, pero muchas cosas negativas también. ujú, Ahora, no todo es bueno, no todo es malo. No quiero decir, no todo es blanco, no todo es gris, o perdón, negro. Hay muchas, ¿cómo se llaman? Cosas en medio. Todos son puntos de vista diferentes, porque es muy común irse con esta idea que entonces Jesús era bueno o era malo, la iglesia es bueno o la iglesia es malo. No es así, hay diferentes puntos de vista, entonces depende de cómo lo veas, lo podrás definir, pero entonces vamos a olvidarnos de esta idea de bueno o malo, es simplemente cosas que pasaron. Si tú lo quieres clasificar como algo bueno, pues ya es tu problema. Si quieres clasificar como algo malo, pues bueno, es tu decisión, ¿vale? Ahora, la iglesia no quiero decir que todo en la iglesia sea malo o todo en la iglesia sea bueno. Simplemente hicieron cosas. Lo que pasa es que la iglesia se creó. eh, Hay que entender que la humanidad siempre ha sido controlada de una manera u otra, ya sea por monarquías. Antes de la monarquía estaba la iglesia
y ahora pues tenemos las repúblicas y, y la ciencia, ¿no? Pero es lo mismo con un sabor diferente. Entonces, en la época de Jesús se vivía una vida pues muy, muy diferente. Hay que entender que la población del mundo era muy, muy pequeña, entonces muy pequeña comparada con lo que es ahora. Entonces, Jesús era, no había tanta gente, no había internet, entonces no había tantos videos en YouTube de a gente a quien seguir. Entonces, cuando escuchaban chismes de gente que hacía cosas extraordinarias, pues se pasaba el chisme y todos hablaban de la misma persona. Es por eso que la popularidad se hizo tan grande. Como sabemos, Jesús hizo lo que se entiende como milagros, como, como esta idea de que Jesús convertía el agua en vino. Pero ¿qué es eso? Eso es alquimia, que es algo que ha existido en las civilizaciones antiguas por mucho tiempo. Ahora no es que sea magia o no es que, y esto es real. La alquimia es algo que sigue pasando, es simplemente que la ciencia nos hace creer que es imposible. Pero la alquimia existe, ha existido. Los celtas hablaban mucho de esto. Los celtas es una civilización antigua en Europa. En Yvonne, yo sé que le encanta este tema de la alquimia. Entonces, aquí, no sé si aquí tú quieras agregar algo. Eh, sí, o sea, hay muchas cosas en este planeta, en esta tierra, en esta realidad presente, ¿no? Que nos han dicho que no se pueden hacer y sí se pueden hacer, ¿no? Y eso es lo que la gente llama como magia, ¿no? O cosas raritas, o inclusive lo que hacían las brujas, ¿no? Pero era simplemente conocer bien, ¿no? La metafísica, conocer bien cómo funciona realmente la física, que es ir más allá de la física que te han dicho, de la física mecánica, ¿no? Y entonces poderlo usar y cada vez más gente lo está usando a su favor, ¿no? Y entonces nos vamos ya al ámbito de algo que ya se habla mucho, que qué bueno que ya se habla mucho, que es la energética, ¿no? Toda la sanación energética. Pues si hoy estuviera aquí con nosotros Jesucristo sentado, pues sería un sanador energético, ¿no? O sea, porque él daba Reiki. ¿Cómo curaba con imposición de manos, no? Pues eso era Reiki. Lo que pasa es que pues en aquella época era como, oh, y bueno, había mucha gente que cuestionaba eso, ¿no? Y que decía, está medio rarito lo que él hace, ¿no? Pero así, ¿no? Sí, y era muy bueno. Entonces, si él estuviera aquí en esta época, pues sería como un maestro de Reiki, pero muy buen maestro de Reiki. Ujú. Porque también hay Reiki que no hace nada, es como, ¿cómo se llama? Cuando te dan una pastilla y no te hace nada, pero te la crees. Placebo, El placebo. ¿no? Entonces existe Reiki placebo también, que es Sí. decir, que alguien viene y te hace algo con las manos. En realidad no hay nada energético pasando por ahí, pero tus mismos pensamientos de creerte que te están haciendo algo te curan. Eso es Ujú, placebo. Pasa con la medicina también. Pero hay ujú, Reiki real, que ujú, realmente hay trabajo energético, que esa es una gran diferencia. Pero tiene que ver con, bueno, con muchísimas cosas. ujú, Ahora, esta idea de que Jesús revivía a los muertos, ¿qué es eso? Trabajar con prana. Jesús ujú, podía revivir a los muertos, era trabajo con conciencia. Entonces, era algo que se hacía, que se sigue y se sigue haciendo, solamente que, pues, tendrías que ir con chamanes o con gente que sabe de estos temas. ujú, Em, y bueno, con respecto al simbolismo, yo me pregunté en algún momento, mi familia es cristiana, pero yo nunca me obligaron a nada, siempre fueron muy respetuosos. Entonces, pero sí llegué a ir a la iglesia cuando era niño. Y lo primero que me pregunté fue, porque me acuerdo que decían, agarraban un pedazo de pan y vino y decían, el pan representa el cuerpo de Jesús y el vino representa la sangre de Jesús. Y yo dije,
pues qué raro, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Me estoy comiendo a Jesús? Entonces, para mí, yo era un niño, obviamente no me cuestioné, pero sí me hizo, ya cuando era un adulto, sí me acordé de eso y dije, oye, esto es un ritual, ¿qué está pasando aquí? Entonces ya me empecé a cuestionar, es por eso que Ivonne y yo hablamos de que es importante el cuestionarse. Por ejemplo, muchas veces estamos tan acostumbrados a ver a la imagen de Jesús, que, o sea, desde que somos niños la vemos y nos acostumbramos. Es como la mercadotecnia funciona así, es psicología. Cuando tú ves el logotipo de Coca-Cola, así es como funcionan los logos. Ves el logotipo de Coca-Cola o de, no sé, en México una tienda Soriana o cosas así, te familiarizas con el logo. Entonces psicológicamente lo adaptas como algo positivo porque te sientes cómodo. Es como con un amigo. Cuando ya lo conoces, al ver su cara ya te sientes cómodo y no es lo mismo que con un extraño. Ahora, cuando vemos algo muchas veces, es por eso que existe la mercadotecnia, que te muestran un logo muchas veces para que te familiarices con ello y no lo cuestiones, simplemente lo veas como algo positivo, dependiendo de de la manipulación, de la idea que te metan. Con Jesús es algo similar, pero como es tan popular, está en todos lados y lo hemos escuchado siempre, cuando escuchamos, por ejemplo, vemos un Cristo, una cruz, si te pones a pensar, si te cuestionas, es una persona que está sufriendo, que está muriendo desangrado, pero no te lo cuestionas porque lo has visto toda la vida y lo relacionas con algo positivo. Así es como funciona la manipulación, la psicología. Es como un logotipo. Es, y es simplemente psicología. Hablamos siempre de psicología. Es lo mismo. Psicología aplicada a una religión es psicología aplicada. Una empresa con mercadotecnia es psicología aplicada. Ahora, em, bueno, hay tantos temas, no sé ni por dónde irme, pero Ujú. eh, podemos hablar un poquito más de simbolismo. ¿O de qué quieres hablar, Ivonne? A lo mejor sería interesante hablar del origen, ¿no? De Jesús, Ujú. Vale, de esto dónde sí, viene realmente, ¿no? este sí es una historia larga, pero bueno, ahí les va. Em, Recuerden que hace 12.000 años estábamos en Atlantis, pasaron estos problemas, los seres de dimensiones superiores estaban aquí todavía ayudándonos, algunos de ellos, pero en algún momento, vamos a ponerle que, no sé, hace más de 6.000 años, se empezaron a ir. Bueno, la Federación Galáctica decidió que no, que ya déjenlos en paz, tienen que crecer por su propia cuenta y pues si se destruyen, ya déjenlos en paz, todos afuera del planeta. Y, y si los alcanzan a ver, pues digan que no. Entonces la idea desde ese momento fue, la instrucción de la Federación Galáctica fue, para los humanos no existen los seres allá afuera, ellos están solos en el universo. Y bueno, todavía mucha gente lo cree, pero desde esa época esa era la idea original. Ahora, esto fue principalmente en Egipto. Después de Atlantis, Egipto fue lo que más sobrevivió, las colonias más grandes, y ahí se dio la información. Los sirios estuvieron ahí, los sirios estuvieron principalmente en Egipto, pero bueno, hubo muchas razas en Egipto, pero los sirios estuvieron muy involucrados. Ahora, en algún momento en Egipto, recuerden que hubo dinastías en Egipto, más o menos no hubo 12 dinastías. Más o menos como en la segunda dinastía es cuando se fueron. O sea, en la primera dinastía todavía estaban aquí. Los Mm. seres, estos seres, por eso se habla de seres altos. Esta historia de ángeles, gigantes, dioses, eran seres de allá afuera, en la mayoría de los casos. Ujú. No, no siempre, porque a veces era simbología también. Pero bueno, estos seres se tuvieron que ir por órdenes de la Federación Galáctica y no podían intervenir. Entonces, y decidieron hacer algo primero con Akenaten o Akenatón. Jonathan. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Como dijeron, bueno, tenemos prohibido ir y ayudarlos directamente, pues hay que enviarles a alguien que nazca entre ellos, que sea un humano y les ayude internamente. No podemos ayudar externamente, pero vamos a ayudarles internamente. Entonces, prepararon, bueno, en la primera dinastía, pues la gente conocía a los seres de dimensiones superiores. Después de un tiempo, las otras dinastías los conocían solo por historias. Como ya no los veían, solo sabían historias de ellos. Ahora, Tot, que estuvo en Egipto, él
el rey de Egipto sí sabía las historias de Todd, pero nunca creyó que era real, pensaba que eran solo historias. Pero un día Todd llegó y dijo, se le apareció, bueno, no se le apareció, llegó directo en persona con el rey y le dijo, mira, está pasando esto en el mundo. Si no hacemos algo, la humanidad va a desaparecer. Entonces, tenemos un plan. Y el rey así, muy, ¿un plan? ¿Tenemos? ¿Quién? Ah, pues acá afuera hay muchos. Sí, y el rey como que, pues obviamente ve a Todd, que ya había escuchado de él en historias, y ahora lo ve en persona. Pues no sé qué le hizo Todd, pero lo convenció. Dijo, vas a tener porque en esa época el hijo del rey siempre era el próximo rey. Y Todd le dijo, no, vas a tener que dejar eso, porque si no, la humanidad de esto se va a echar a perder todo. Pues olvídate de tu ego, olvídate de todo eso. El próximo hijo lo vamos a preparar. Entonces el hijo del rey, él aceptó el rey, ese hijo del rey lo prepararon y el hijo de ese hijo del rey fue Akenatón. Entonces prepararon al padre Akenatón para que tuviera un hijo ya preparado bien, que fue Akenatón, que estuvo en Egipto y él fue el que se convirtió en el faraón. Yo sé que esto no tiene nada que ver con Jesús, pero para allá vamos, ¿ok? Entonces, porque es importante hablar de esta parte. Ahora, Akenatón estuvo en la época de Egipto y él fue faraón, que significa en el que el humano o el que alguien se va a convertir, porque era como un ser avanzado. Entonces, él fue preparado por los sirios y otros seres para que fuera a mostrar, como no podían ayudar externamente, no podían llegar y ayudar, querían ayudar desde dentro. Y Akenatón intentó ayudar, intentó hacer muchas cosas, pero él cuando llegó ya sabía que lo iban a matar, porque en esa época en Egipto habían sacerdotes que pues no les gustaban, porque Akenatón vino a cambiar muchas cosas de Egipto. Dijo, olvídense de esto, olvídense de aquello, hay que hacer las cosas así y así y así. Y los sacerdotes no les gustó eso. Entonces, no lo mataron, pero hicieron como que, le hicieron ver como que murió. Creo que ya hablamos de esto en otro video, ¿no? Me parece que sí. Que le dieron como un veneno, pero haitiano de que no era un veneno porque en realidad no le pasa nada a Kenatón. Él puede comerse cualquier cosa. Ujú. Pero ese era como un medicamento, para no hacer el cuento largo, lo hicieron que se fuera como un estado de coma, pero no murió. Pero sí le detuvo los signos vitales porque es parte de ese procedimiento, que esto pasa en Haití. Esto es algo como un tipo de brujería, pero no es realmente brujería, es algo médico y, y los doctores lo declararon muerto. Entonces se lo mostraron al público y la gente lo creyó y bueno, enterraron a Kenatón y pues Egipto volvió a ser el de antes. Entonces los seres de dimensiones superiores dijeron, bueno, ya nos quitaron a Kenatón, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces planearon la vida de Jesús. Pero para esto, Akenatón revivió. Ahora, después de varios años, Akenatón revivió, pero muchos años. Alguien abrió su sarcófago y salió y despertó, porque él era inmortal. Por eso en la Biblia se habla mucho de los inmortales, Ujú. porque es gente que puede vivir para siempre. Que Akenatón era uno de ellos, Jesús era uno. No significa que está necesariamente en el cuerpo siempre, pero su conciencia ya no olvida. Se puede ir, regresar y ya no pasa por este olvido que nosotros en la humanidad sí pasamos, pero muchos seres allá afuera no pasan por eso. Ahora, eh, Akenatón, como mucha gente no lo quería en Egipto, tuvo que hacer todo a escondidas. Y hizo esta es la famosa escuela del ojo izquierdo. Horus. Exacto, la escuela de oro, esa fue la escuela de Akenatón. Y él mostró a gente en Egipto cómo convertirse en inmortal. Y lo logró. Convirtió a varias personas inmortales. Entre esas personas estaban una mujer que se llama María y un hombre que se llama José, fueron los padres de Jesús. Entonces, los seres de dimensiones superiores, principalmente los sirios,
como hablamos en otro video, los sirios estuvieron involucrados en esto muchísimo. Los sirios hablaron con Akenatón. Ah, y otra cosa, en la Biblia se habla mucho, mucho de Moisés. Moisés era Akenatón. ujú, Entonces, cuando se habla de que Moisés partió el mar en dos, fue ujú, Akenatón. Cuando se ujú, habla que Moisés fue a la montaña y recibió información era ujú, Akenatón recibiendo información de seres de, de otros lugares ujú, y muchas otras cosas. Y bueno, llegamos ya a la parte de cómo empezó a nacer Jesús. Jesús fue planeado para reemplazar a Akenatón. Es por eso que Akenatón se fue. O es como se dice, a Moisés se fue, porque ya tenían planificado Jesús. Entonces, es por eso que, pero para esto tuvieron que hacer un procedimiento diferente. María y José no tuvieron a Jesús de manera normal. Fue un como, ellos podían salir de su cuerpo y hacer muchas cosas fuera del cuerpo, en forma de espíritu. Y es por eso que también para quedar embarazada ella no necesariamente tenía que tener contacto físico. Es por eso que se cree que es una virgen, porque ella no tuvo que tener algo sexual físicamente, fue con el espíritu y se hicieron muchas otras cosas. Entonces, al decirse que ella no tuvo la necesidad de tener contacto físico sexual para poder concebir a Jesús, la gente lo tomó que es una virgen. Mm, Pero lo que querían decir es que fue a otro nivel. Y bueno, los sirios hicieron ahí sus cosas con María y Jesús pues nació, pero nació con un plan. Entonces él nació muy avanzado y es por eso que tenía visiones y es por eso que podía escuchar y podía comunicarse telepáticamente con su mamá, con su papá, con su tío, con su abuela, con su mamá María, su papá José, su tío José de Arimatea y su abuela Ana, que ella también tomó un papel muy importante en su vida ujú, y que ella también fue parte de estos estudiantes de Akenatón. Ahora, Jesús fue literalmente planificado para ayudar a la humanidad a mostrar que es como otro Akenatón. Es por eso que si comparas la vida de Akenatón con la de Jesús, es muy similar, porque ellos vinieron a ayudar internamente, como ya no como no los dejan ayudar externamente, vinieron a ayudar internamente. Así es como llegamos a cómo se planificó Jesús y el por qué. Ahora, em, bueno, de aquí de dónde vamos, hay tantas cosas. Vamos a ir a simbolismo, a, a los mensajes actuales, a, a la parte, a las mal traducciones de la iglesia o, A ver, vámonos por simbolismos. vale, el simbolismo. Algo aquí que me gusta mucho es, por ejemplo, se habla mucho de que la copa de Jesús, una copa, y se usa mucho el simbolismo también de el Santo Grial. Ujú, Ahora, el Santo Grial es simbolismo, porque si se fijan, Jesús no tuvo una copa en la última cena. Bueno, de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, dicen que sí hubo una copa, pero fue una copa normal que la tiraron y desapareció. Pero si ven en la imagen, el cuadro de Leonardo da Vinci, donde es la última cena, no hay copa, pero todos hablan de una copa, pero no hay copa ahí. ¿Por qué? Porque cuando se refieren al Santo Grial, se refiere a la información de Jesús que fue pasada a otras generaciones. Porque incluso, de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, muchos discípulos de Jesús entendían algunas cosas, pero realmente no todo. Y incluso hay documentos, hay información en la Biblia donde habla de que los discípulos, incluso después de la muerte de Jesús, ellos cuestionaban qué es lo que quería decir Jesús con algunas cosas, porque nunca entendieron todo. Entonces, pero mucha gente sí entendió muchas cosas, que es lo que ahora, que en algún momento los seres humanos, algunos humanos agarraron esa información y empezaron a crear grupos secretos, que originalmente la idea de los grupos secretos al principio era mantener la información, porque era secreta, porque si no los perseguían. ¿Quiénes? Pues los que no querían que se supiera esta información.
Es en la actualidad lo mismo. Lo que estamos diciendo Ivonne y yo, ¿por qué creen que estos videos no se promocionan? Si ustedes van a ver a YouTube y ponen ahí un video de cualquier entretenimiento y lo promociona, lo ponen ahí. Ese tipo de información, si no la borran, no la distribuyen, no se la ponen ahí a otras personas. Es por eso que les decimos, compartan esa información, hagan un comentario porque eso ayuda al algoritmo de YouTube a que lo promocione un poquito más. Ujú, Pero bueno, entonces el Santo Grial es simbolismo del conocimiento de Jesús. Incluso Jesús no se llamaba Jesús, se llamaba Yeshua, ujú. pero en algún momento se mal tradujo del francés al francés, porque en francés, bueno, Ivonne habla francés. ¿Cómo se dice yo soy en francés? Je suis. Je suis. Que entonces se quedó con la idea de Jesús. Y bueno, también está la idea de que Jesús es el Hijo de Dios. Ujú, Hijo de Dios. En inglés, hijo se dice son, S-O-N. Pero en algún momento esto se tradujo más o menos Lo que pasa es que cuando llegaron los germanos, bueno, en holandés antiguo se dice hijo, se dice, no, perdón, el sol, porque hablaba, hay que recordar que Akenatón tomó el sol como ejemplo para mostrar a la gente en Egipto de que Dios estaba en todos lados, porque la gente pensaba que Dios era algo físico, el sol, pero dijo, no, Dios es también el reflejo del sol, es la sensación del sol en tu piel, porque en Egipto hace calor, entonces se siente. ujú, Y entonces cuando se tradujo del holandés antiguo, que se dice sone, S-O-N-N-E, se mal tradujo de la idea del sol a hijo. Entonces, en lugar de decir yo soy el sol, yo soy parte de Dios, yo soy todo, yo soy parte de eso, se tomó como yo soy el hijo de Dios. ujú, Entonces ahora se tiene esta idea de que Jesús fue el hijo de Dios, pero en realidad era una enseñanza de él queriendo decir, todos somos parte de Dios, todos somos parte del sol. ujú, Y bueno, hay otro simbolismo que los grupos secretos originalmente se crearon. Por ejemplo, cuando existía la iglesia y no existían los masones, en la iglesia tenía el control en esa época. Pero los arquitectos, bueno, es que los masones eran arquitectos, ellos fueron a construir iglesias y encontraron información escondida en las iglesias y empezaron a estudiarla y se dieron cuenta de que la iglesia escondía información. La estudiaron, la robaron y crearon sus propios grupos. Y así fue como se formaron los masones, los grupos secretos, que originalmente lo que querían era distribuir esa información que la iglesia no quería compartir. Podemos decir que era algo bueno originalmente, pero después empezaron a tomar bueno, pasaron muchas cosas, se hicieron muy grandes, hubo subdivisiones de los masones y de grupos secretos y empezaron a tomar esa información para beneficio propio, porque era cuestión de cómo manifestar cosas en su vida. Entonces empezaron a tomarlo de una manera de que para tomar poder. Y es por eso hay que muchas veces de los símbolos no son positivos ni negativos, depende de quién los usa y para qué. Por ejemplo, la idea de que Jesús murió a los 33 años. Esta idea del 33 es un gran simbolismo para los grupos secretos. Y, y bueno, el simbolismo se toma hay tanto simbolismo que se puede tomar todo como algo positivo, como algo negativo, porque también Atlantis el 33 era muy bueno, era había un tipo de energía que eran 33 cubos, bueno, actualmente se conoce como la Cruz Andina en Perú, que son, si los cuentas, son 33 cubos en tercera dimensión. Y exactamente esa es una cruz andina y está formada por 33 cubos. Entonces, originalmente viene de Atlantis. Entonces, pero aquí los grupos secretos lo tomaron con el simbolismo y combinaron mucha información con la vida de Jesús, con la vida
de Akenatón y con muchas otras cosas más. Entonces es una mezcla de tantas cosas que es complicadísimo entenderlo bien todo. Ahora, pues bueno, ya entendemos el por qué Jesús existió y por qué no fue una persona normal, fue una persona planificada. Pero eso no significa que nosotros no podamos hacerlo, porque es lo que quería decir. La idea era convertirnos en algo como Él. Ahora existe esta idea de que Jesús algún día va a regresar, pero no significa exactamente que Jesús va a llegar en persona y va a decir, he regresado. No es así. Lo que pasa, Cristo, el nombre Cristo no era un nombre, era un título, así como existe la palabra rey, el rey de España, de Inglaterra, también era el Cristo, era como un título. Ahora, era la representación de que él representaba lo que el humano se iba a convertir o que podría convertirse. Era como un ejemplo para los demás. Ahora, cuando se dice que Jesús o que Cristo va a regresar, se refiere a que esa energía va a regresar, que es la segunda llegada de la energía, pero ya llegó, ya está aquí, solo que tenemos que conectarnos a ella. Antes no estaba disponible, ya está disponible, y es por eso que mucha gente está entendiendo muchas cosas poco a poco, porque les está afectando esa energía. Pero poco a poco, esto no es de un día para otro, esto es por eso que en los últimos años ha habido tecnologías, por ejemplo, si tomamos los últimos 500 años y lo comparamos contra los últimos 30 años, la tecnología que ha habido en los últimos 30 años es muchísimo más que todo lo que ha pasado en los últimos 500 años. Pues porque esto en parte es por este incremento de conciencia y vamos para más. Es por eso que estamos viviendo las mejores épocas de la historia del planeta. Y nosotros decidimos venir en esta época. No es casualidad, nosotros los elegimos. Ahora, em, se habla mucho también de ascensión. Ascensión quiere decir que nuestro cuerpo puede ascender, bueno, nuestro espíritu puede ascender a otras dimensiones, que sí es posible, pero no es la única también, incluso si morimos. Pero bueno, es un tema muy largo, no hay que hacerlo tan largo. Incluso al morir mucha gente, o creo que todos, al morir, antes no teníamos la opción de quedarnos allá. Era o regresamos a seguir aprendiendo o nos vamos a otro lado, pero ahora ya no, ya allá vamos a nacer otra vez con otro cuerpo, con otro, como bebés, vamos a crecer muy rápido y no necesariamente vamos a tener que regresar. Em, es como esto que se le conoce como el samsara. Eso ya no es necesario ahora, porque ya existe, porque ya regresó la segunda energía de Jesús. Em, pero también hay otra manera, que es la resurrección, que varios seres lo han hecho y Jesús también lo hizo. Entonces, hay varias maneras de ascender o de irse a otros lugares. Pero bueno, esto es un tema enorme y mejor Sí, seguimos con... sería interesante hacer notar, ¿no? Que esta segunda venida de Cristo es esa energía que dices, la energía crística, Ujú, que somos todos nosotros. O sí, sea, la segunda venida de Cristo somos nosotros, ¿no? No es Jesús, el personaje de Jesús que vino hace 2000 años. Somos nosotros. O sea, esa profecía ya está cumplida porque aquí estamos nosotros haciendo la labor que se tiene que hacer, que se quedó ahí pendiente, ¿no? De terminar, ¿no? Y que el proceso de ascensión es el que estamos haciendo también todos nosotros al mismo tiempo, junto con el planeta Tierra, ¿no? Que también está en su proceso de ascensión. Y que hay en esta resurrección, ¿no? O sea, se puede profundizar muchísimo, ¿no? No lo vamos a hacer ahorita, pero ese proceso de ascensión, resurrección, tiene que ver también con la activación del cuerpo de luz. Todos tenemos un cuerpo de luz, que es como esta parte del cuerpo que es energético, pero que no, o sea, lo que llamamos el aura, ¿no? Podría ser en resumido, ¿no? El aura.
pero dentro del cuerpo también y en el ADN también, ¿no? Entonces, activar muchas capas de ADN que están ahí, dormidas, que eso nos va a dar esta posibilidad, ¿no? Se dice elevarnos, porque en la Tierra es fácil pensar en arriba y abajo, pero en realidad es como activarlo y dejar de que ya no sea tan denso, que vibre más rápido y sea un poco más liviano, ¿no? Este cuerpo. Y esta es nuestra posibilidad hoy. Esas son las cosas que Jesús vino a enseñar realmente, ¿no? Todos esos procesos los vino a vivir aquí en la tierra para abrir la puerta de las posibilidades para nosotros, para que nosotros lo hagamos y sigamos sus pasos, ¿no? Y él tiene una cita muy linda que dice, ustedes harán cosas más grandes que yo, Ujú. porque él solo dejó como la semilla sembrada, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea de esto, ¿no? Y también el simbolismo profundo del Santo Grial, ¿no? Que tiene mucho que ver con el femenino, con la copa del femenino. Entonces, eh, bueno, hay cosas muy profundas que Jesucristo sabía que iban a ser mal planteadas o mal habladas, ¿no? Que no se les iba a dar la fuerza que tenían, pero entonces nos lo dejó en símbolo para que quedara como escondido, ¿no? Y lo pudiéramos retomar cuando el momento llegara, y el momento es ahora. Exacto. Y bueno, para los que se preguntan, porque bueno, hay gente que dice, bueno, ¿y si la reencarnación existe? ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Nos está viendo? ¿Qué está haciendo? Pues bueno, lo que yo he escuchado es que actualmente está viviendo una vida humana. Es una mujer en la India, pero no es nadie famoso, no es nadie, entonces no es, ni siquiera es alguien que le gusta eh, ver a mucha gente, no le gusta la popularidad. Entonces no, porque yo sé que hay mucha gente que dice que es la reencarnación de Jesús. No, no es ninguno de ellos, en- no es otra cosa. Bueno, en otros temas. Ujú, La historia de Jesús era tan conocida que incluso el Islam habla de Jesús. O sea, tal vez para muchas personas el Islam es como lo contrario o quieren hablar mal de Jesús, pero no, incluso otras religiones hablan de Jesús, lo reconocen como un maestro, que esa es la parte interesante. Solo que para ellos, pues bueno, Mohammed fue como un ejemplo y bueno, tiene otras historias diferentes. Y en la Biblia se habla mucho de, bueno, ya había mencionado que se habla de ángeles, gigantes, dioses, pero también se hablan de serpientes, que en muchos casos, pues hablan de las lagartijas. Y bueno, a veces es simbolismo, a veces algo real, entonces depende de quién lo haya escrito, en qué momento, con qué intención. Y hay tanta información y mucha de esa información, pues obviamente está escondida en los archivos. El Vaticano tiene una biblioteca enorme donde guardan mucha información y pues solo eligen las cosas que quieren que sean públicas, pero muchas otras cosas no. Tal vez mucha gente no sabe que el Vaticano tiene una biblioteca secreta. O sea, y ni tan secreta porque hablan al respecto abiertamente, ujú. pero no es una biblioteca, pero no está abierta al público. ¿Por qué? Pues que contesten ellos. Y Y también, bueno, mencionar, decías al principio, ¿no? Que muchos libros se dejaron a un lado y también ya están saliendo a la luz, ¿no? Como ediciones de evangelios apócrifos, ¿no? O el libro de Enoch también ya sí, anda por ahí sí, rolando en que la... está muy interesante, por cierto, ¿eh? Ujú, Y bueno, muchas celebraciones que tenemos en la actualidad no tienen nada que ver con lo que nos cuentan. Por ejemplo, nos hablan que el 25 de diciembre fue cuando nació Jesús, o no sé qué dice. No tiene nada que ver con eso. Fue una mezcla de tantas cosas que incluso hasta parece que mm, lo hicieron a propósito para que sea un ritual, porque el solsticio de invierno, que es más o menos el 21 de diciembre, bueno, hay una historia muy larga, pero al final de cuentas, en la época romana había
un evento, una fiesta que se llamaba Saturnalia, que era donde la gente pues bebía, hacían una celebración, se ponían gorritos y eventualmente eso lo fueron traduciendo, fue cambiando, cambiando, cambiando hasta que se convirtió en Navidad. Y por alguna razón le metieron la idea de que Jesús nació en esa fecha y la gente lo Ujú, celebra y lo toma muy en serio, pero son como, bueno, yo no lo veo como algo positivo, entonces no, yo personalmente no le doy mucha importancia a la Navidad, pero esto no quiere decir que si alguien quiere celebrar y le gusta la parte bonita de eso, pues no se detengan, es cosa de ustedes, ¿vale? No quiero que lo tomen como, uy, es algo malo, no, depende de cómo lo quieran tomar, porque también hay cosas bonitas al respecto, entonces no todo es malo, no todo es bueno, es cosas ujú, buenas y cosas malas en todo. Em, y bueno, incluso la historia de Santa Claus, que era originalmente una historia de algo que venía del norte. Y esto, que originalmente era azul, pero bueno, esta es otra historia también muy, muy, muy larga. Y bueno, seguimos con Jesús. Lo interesante de esto es de que Jesús, él creó, porque él estuvo en Medio Oriente, estuvo en los Himalayas, regresó a Medio Oriente, pero eventualmente él se fue a Inglaterra. Estuvo en Francia y luego se fue a Inglaterra. Y en Inglaterra creó una iglesia, la primera iglesia cristiana, por así decirlo. Pero no había imágenes de él muerto, no había imágenes de nada que ver con lo que era ahora. La idea original era que hubiera todo de amor, cosas que la gente se sintiera bien, nada de muerte, nada de simbolismo. Y esto es, pues, es un lugar conocido en Inglaterra. No recuerdo el nombre, pero es la iglesia ya después me acuerdo. Pero bueno, que fue abierta por Jesús y es por eso que muchas enseñanzas de Jesús, bueno, en Inglaterra se hablaba de Jesús, bueno, tiene que ver con Inglaterra y con simbolismo que actualmente se usa en Inglaterra. En la, en la Biblia también se habla de Jesús que él podía hacer muchas cosas, podía convertir agua en vino, podía hacer esto, era trabajar prácticamente con prana, para hacer reiki y todo esto, pero porque también la gente creía en él, confiaba en él y eso tiene mucho que ver. Por ujú, ejemplo, hay una parte de la Biblia que dice, como Jesús creció en un pueblito, entonces la gente lo conocía ahí de niño y él se fue. Y una vez ya de adulto regresó a su pueblo, pero la gente lo veía como un niño, como el niño que jugaba en la calle y nunca lo vieron como la persona que convierte agua en vino. Entonces Jesús, cuando quería hacer cosas, eh, milagros, por así decirlo, en su pueblo, no pudo. ¿Por qué? Porque las mismas creencias de la gente de su alrededor afectan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tengan cuidado con la gente con la que están, porque si alguien cree, porque no necesariamente es lo que dicen, es lo que piensan de ustedes y les puede afectar. Entonces, los pensamientos de la gente a su alrededor afectan a su vida directamente. Y bueno, está el ejemplo de Jesús, ¿no? Em, Ahora, también en simbolismo se habla mucho, no sé si han visto que a Jesús lo relacionan mucho con un pez. Incluso hay unos autos que tienen un pececito y por alguna razón está relacionado a Jesús. Incluso dice ahí Jesús, a un lado del pez. ujú, Yo una vez sí vi varios autos que tenían un pez y decía Jesús. Y decía, ¿qué ujú, tiene que ver esto? Y bueno, esto tiene que ver con astrología, porque bueno, Jesús, la historia de Jesús llegó hace más o menos 2000 años. ¿Y qué pasa hace 2000 años, más o menos, un poquito más? Son los cambios de era. Acuérdense que ahorita estamos pasando de Piscis a Acuarios, pero cuando Jesús llegó, estábamos entrando en la época de Piscis, entonces Jesús era como la representación de la nueva era de Piscis. Pero ahora se está terminando la era de Piscis y está empezando la nueva era de Acuario, y es por eso que están creando una nueva religión, o quieren crear una nueva religión. Entonces se dan cuenta de cómo nos ujú, meten toda esta información. Y bueno, em, tal vez mucha gente está pensando, ¿qué tiene que ver astrología con Jesús? La iglesia no toma en serio la astrología porque la borraron. Ahora, hay que recordar que la Biblia
fue tomada de otros libros, incluyendo libros judíos. Ahora, en antes, en la antigüedad, muchas sinagogas, que serían sinagogas son como los templos judíos, habían, había símbolos de astrología, literal zodiacos. Incluso ahora hay varios templos en Palestina que han excavado y han encontrado sinagogas que tienen pinturas o tienen, ¿cómo se llama? En el piso, tienen imágenes Grabado. de astrología. Entonces la Ujú, gente, los historiadores no entienden cómo es posible, porque para ellos nunca ha existido la conexión entre astrología y los judíos, pero porque pues ellos tienen la idea de que ellos les creen en la historia, ellos creen que la historia es real. Entonces hay que recordar que la historia que nos cuentan no es real. Casi todo lo que nos cuentan no es real. ujú. Pero bueno, ahora, si hablamos de Jesús, yo conozco bueno, hay varias personas, pero así personas que pueden ir a ver. Yo he visto videos y he escuchado mucho, una persona que se llama, el nombre está muy raro, pero sería Zhou, Ting, TingJue. Sería como Zhou Tingyue. Ujú, Otra vez Zhou TingJue. Esta persona es una persona de Asia que trabaja muy bien con la energía y puede hacer, mm, tiene un trabajo muy bueno con el prana y hay videos de él. Y él puede caminar en agua, puede, como trabaja en prana, con la columna, pasa por la columna. Mucha gente no puede caminar y al trabajar en el prana de la gente, en el cuerpo, mucha gente puede caminar después de un tiempo de trabajar con prana, que es exactamente lo mismo que hacía Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Eso que se conoce como milagros es trabajar con un prana del cuerpo de la gente, Reiki, como dice Ivonne, y ayudarlos a que cambie su cuerpo, que muchos seres de dimensiones superiores lo pueden hacer ahora, lo han hecho conmigo, y que es prácticamente los milagros de Jesús. Lo interesante de todo esto es de que mucha gente cree en que es posible que Jesús haga milagros, creen en los milagros de Jesús, pero cuando les hablan de que es posible hacerlo ahora con Reiki o con otras cosas, dicen no, no, no. Entonces, creen en eso, pero no creen que es posible ahora. Es la parte que se me hace muy interesante, que, ujú, que creen en los milagros, pero no creen en los milagros de ahora. Solo existían ujú, antes. Entonces, ujú. no sé, por ejemplo, Yvonne sigue mucho la historia ¿cómo se llama? Un libro de milagros, ¿cómo se llama? El El, curso de el milagros. curso de milagros, que Ujú, por cierto, los seres de dimensiones superiores han hablado de este libro. Dicen que es real, lo que es la información que está ahí. Entonces, eh, lo que encuentro interesante es que mucha gente cree en los milagros de Jesús, pero no creen en lo que se podría entender como milagros en la actualidad. ajá. Ahora, bueno, Jesús estuvo casado con María Magdalena. Esa es otra historia enorme, porque María Magdalena también era buenísima, Ujú. buenísima. Y incluso se casaron la Biblia habla Las de bodas de un, Cana. exacto, tú sí sabes, muy bien, se casó ahí Jesús. Nunca se han puesto a pensar. Yo no, nunca leí la Biblia, solo estaba curioso por tratar de conectar los puntos. Y en la Biblia hablan de las bodas ¿cómo se llama? De Cananea. Ajá. Sí, de Canaán. Sí, eso. Bodas de Canaán. ¿Y Canaán o Cana? Canaán. Canaán, ok. Es que en Ujú, español nunca lo he escuchado. Bueno, y allí habla que Jesús estuvo ahí. Entonces ujú. yo me preguntaba, ¿por qué estuvo ahí? ¿Qué tiene que hacer ahí? Y bueno, ya después dijeron los tres dimensiones superiores que era su boda, que él estaba ahí porque era su boda. Ahí fue cuando convirtió el agua en vino. Claro, y ahí.
María era la protagonista de esa boda y le pide a Jesús que duplique el vino porque ya se estaba terminando. Y dices, ¿y cómo por qué? ¿Por qué Exacto. María era la que estaba ahí llevando todo el show, ¿no? Si se supone que Jesús era hijo único, o sea, ok, no, bueno, que además eso, ¿no? Decir que Jesús tuvo hermanos, ¿no? Y Ah, primos y sí, y tuvo hijos y hijos entonces, y hijos y todo el show. sí, claro, entonces no, Y no todo, era pobre tampoco. no, exacto. Entonces, pero bueno, ahora ya vámonos un poquito más a México. ¿Cómo llegó esto a México? Esta parte se me hace muy interesante. ¿Nos queda tiempo? Unos minutos, Bueno, sí. contamos esto de México y ya acabamos con esto. Cuando los europeos empezaron a expandirse con la religión, porque usaban la religión como un método de mantener psicológicamente a la gente conectado a ellos, cuando los españoles llegaron a México, encontraron una civilización muy fuerte, con creencias muy fuertes en sus dioses y muchas otras cosas, que esos dioses eran prácticamente seres de dimensiones superiores que estaban en México, que hubo muchísimos. Pero bueno, esa ya es otra historia. Entonces, cuando los españoles, al darse cuenta de esto, ellos quisieron meter la idea de cristianismo, pero no podían, no podían, lo intentaron, no podían. Entonces cambiaron la estrategia. Hay que recordar que esto pasó más o menos en 1400, 1500 más o menos. En esa época, bueno, obviamente llegaron en 1490, ¿no? Bueno, 1500, en los años 1500 más o menos. Llegaron los españoles y querían convertir a los mexicanos en Tenochtitlán, pero no podían porque tenían sus creencias muy fuertes. Entonces lo que hicieron en esa época, al mismo tiempo, justo en esa época, España acababa de correr a los musulmanes, porque los musulmanes habían vivido 800 años en la península de Ibérica, de que lo que es España y Portugal, pero los empezaron a correr poco a poco hacia el sur, hacia África. Entonces, más o menos en esa época, cuando llegaron a México, ya acababan de correr a los musulmanes. Entonces tenían un pleito con los musulmanes. Entonces lo que hicieron fue, como vieron a México que era gente morena, que no les funcionaba la idea de meter un dios de piel diferente a los mexicanos porque no se sentían identificados. Entonces buscaron y en España encontraron en cerca de Granada, hay acuérdense que los árabes estaban ahí. Entonces, en árabe, bueno, Guadalupan, el nombre Guadalupe viene del árabe, porque era un pueblo árabe en el sur de España. Y encontraron ahí una diosa en morena. Era una personaje religioso, pero de piel morena. Lo vieron y dijeron, los mexicanos se van a identificar con este. Entonces agarraron esa y lo pusieron como la madre de Dios, por eso lo pusieron la Virgen. Entonces le pusieron la Virgen de Guadalupe, que era un pueblo de España, y en México tenían una diosa que se llamaba Tonatzin, y Tonatzin era una diosa mexica. Lo que hicieron, poco a poco empezaron a reemplazar Tonatzin con, con Guadalupe, y es lo que ahora se conoce en México como la Virgen de Guadalupe. Entonces, para mucha gente podría ser muy interesante que quisieran estudiar la historia de Tonatzin, con Z, Tonatzin, Z-I-N. Es como es una diosa mexica que los españoles la agarraron y empezaron a cambiarle el significado de tal manera en que los mexicanos empezaron a adoptar la, el cristianismo. Es por eso que en México es el Juntaron, las único, globalizaron. es el único lugar en el mundo donde se reconoce a la Virgen de Guadalupe y es muy fuerte por la influencia de Tonantzin. Y es por eso que, como eso lo aplicaron solo en México, por eso no encuentras a la Virgen de Guadalupe en ninguna otra parte donde hay cristianismo. Y bueno, hay muchas otras estrategias de cómo los españoles metieron esto especialmente en México. Y, y como dije al principio, bueno, esto lo digo con todo respeto para la gente religiosa, pero
pero si estudiamos un poquito de cómo se introdujo estas ideas de la actualidad en México, vamos a encontrar que fueron estrategias políticas o estrategias de invasión em, española. Y bueno, tiene mucho que ver con la psicología pero bueno, esto es un tema enorme que, que eventualmente metieron otros seres, no solo Tonantzin o la Virgen de Guadalupe, y eventualmente metieron a Jesús. Ujú, Y, y bueno, y así llegamos a la época moderna de lo que se entiende como Jesús, principalmente en México o en Latinoamérica, y seguimos, pero todo esto venía de Atlantis y, y de Akenatón y de el plan de los sirios de cómo traer Jesús a la tierra para poder cambiar la conciencia de aquella época. Y ujú, ahora estamos en una segunda, una segunda época de esta energía que se encuentra aquí y que todos podemos usar ahora. ujú. Sí, así es. Es una energía que está totalmente disponible para todos, ¿no? Que ya, y creo que el nombre más está ya bastante usado, ¿no? Que es la energía crística, que es la energía del amor incondicional. Entonces, bueno, pues ahí está, a la disposición de todos, si es que así lo queremos, ¿no? Y dejar de pelearnos, ¿no? O sea, simplemente mirar las religiones, ¿no? Yo sé que muchas religiones o todas las religiones han tenido un papel importante para el desarrollo del ser humano, ¿no? Porque nos ayudan, sí nos ayudan, ¿no? En encontrar un algo que nos lleve a un lugar más elevado. Sin embargo, llega un punto en que ya no es suficiente, ¿no? Lo que la religión te da no es suficiente porque está la parte humana de todas las instituciones religiosas, como decías hace rato, ¿no? No es la iglesia, es la institución formada por hombres eh, que están politizados finalmente, ¿no? Tienen un poder político, tienen un poder económico importante. Entonces, saber hacer ese desglose, ese discernimiento entre lo que es lo que viene siendo llamémosla espiritualidad, y lo que es una institución con reglas, ¿no? A seguir. Eh, pero esa energía crística está en todos lados, accesible para todo ser humano en el planeta, no importa de qué religión seas. Eh, y bueno, pues esperemos que esta información les sirva. Por favor, pónganos sus comentarios, sus dudas, preguntas, cómo les cayó esta información, qué piensan de ello, ¿no? ¿Les agrada o no? Lo que sea, pónganos todas sus dudas porque me parece que podemos seguir hablando de esto la próxima semana, ¿no? Creo que hay todavía vertientes que se pueden explorar muy interesantes, como puede ser el Arca de la Alianza, ¿no? Ya que hablabas de Moisés, ¿no? Y de este gran personaje al que le dieron supuestamente las tablas con los 10 mandamientos. Pero creo que ahí lo importante es esta Arca de la Alianza y bueno, en fin. Por favor, denos like, compartan esta información y pues hagamos que esto llegue cada vez a más personas, esta apertura de conciencia, ¿no? Para cuestionarnos. Muchas gracias, Eduardo. ¿Algo más que quieras decir? No, creo que dijimos todo a tiempo y continuamos la próxima semana. Pongan los comentarios, cualquier pregunta lo tomamos la próxima semana. Ujú. Así es. Bueno, pues hasta la próxima. Que Hasta les la vaya próxima bien. semana.